Ok. Bueno, saludos a todos los que estáis por ahí en este momento oyéndome. Supongo que me veis bien y no hay ningún problema. Está el chat para hacer preguntas. Como, claro, hay varias cosas que tratar, casi ruego que las preguntas que se hagan sean hacia el final, porque ahora si ahora vais haciendo preguntas mientras estoy hablando, luego tengo que remontarme muy hacia atrás para intentar verlas. Por lo tanto, esperaos un poquito a las posibles preguntas o las anotáis y hacia el final las vamos haciendo. Y en todo caso, si veis que hay alguna pregunta que no se contesta, pues intentaremos, no sé, mediante el chat o mediante la comunicación con el colegio, intentaremos el ir contestando dichas preguntas. Yo veo que en este momento tenemos 52, 53 participantes. Vamos a dejar 1 o 2 minutitos para ver si se va la gente animando un poquito más, porque había más de 100 preinscritos y están tomando el último café, ya estamos llegando a los 60. Y sí que quiero ir diciéndoos algo para que lo tengáis en cuenta. No voy a hablar de toda la ley de arrendamientos urbanos. Voy a hablar exclusivamente de algunos temas que la ley de arrendamientos urbanos suscita. Como periódicamente me vais haciendo preguntas, son aquellas cuestiones que yo veo que más preguntas se hacen o aquellas cuestiones que la gente no hace preguntas, pero cuando surge en una charla, en una conversación o al hilo de otra pregunta, pues resulta que alguien dice, anda, pues en esto no había caído. Entonces, lo que se trata fundamentalmente es de ver algunas cuestiones prácticas importantes, fundamentalmente. Y a partir de ahí, tener la charla que corresponda. Ya hemos pasado, como digo, de los 60 y además ya hemos dado 3 minutitos de gracia. Pues vamos a empezar a hablar de esta cuestión. No vamos a hablar, ya digo, de toda la ley de arrendos urbanos. Sí que es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. La ley de arrendamientos urbanos, que se divide en varios títulos, tiene algunos títulos que son de obligado cumplimiento, 1 y 4, y luego tiene un título dedicado a la vivienda, vivienda habitual, la vivienda como hogar, arrendamiento de vivienda, y para arrendamiento distinto de vivienda, pero que debe entenderse como distinto de vivienda habitual. Es decir, la antigua denominación de local de vivienda y local de negocio, pues olvidaos de ella, porque algunos aún tienen en la cabeza. Hablamos de vivienda habitual como hogar y lo que no es vivienda habitual, que puede ser una nave, una planta baja o perfectamente puede ser la puerta 17 de Colón número 4, pero destinado a otros fines que no es la vivienda habitual. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Por lo tanto, el arrendamiento de vivienda aparece en el artículo 2 de la ley. Dice, se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, de entenderse de arrendatarios o familia. Si no es el fin primordial, no es la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, vivir, es decir, lo que entendemos por hogar, cosa que es una palabra preciosa y muy bonita, entonces, sea cual sea el inmueble, no es vivienda, no es arrendamiento de vivienda. Acto seguido viene la cuestión fundamental, una de las cuestiones fundamentales que yo quiero deciros, y es que la propia ley, en el artículo 3, dice que arrendamiento de uso distinto de vivienda, y el número 2 dice, en especial, es arrendamiento distinto de vivienda. Los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea esta de verano o cualquier otra. Vamos a ver. Quiero hablar de los arrendamientos ahora de los llamados de temporada. Yo empiezo diciendo que, y lo entenderéis por lo que luego voy a decir, que yo he firmado un pacto con un gurú de Haití, en virtud del cual cualquiera de los APIs o asociados
que intervengan en un contrato donde simplemente diga que el alquiler es por 11 meses, pensando que es alquiler de temporada, quien así lo intervenga o haga el contrato tendrá una enorme pesadilla durante varios días. Pesará su pesadilla será que vende una vivienda de 10 titulares y cada vez que la enseña se muere un titular y tiene que volver a enseñarla y volver a hacer un nuevo contrato, y además los vendedores tienen que hacer la herencia correspondiente. Yo creo que es una pesadilla bastante importante para que por favor no lo hagáis. Y eso es así porque seguimos viendo contratos y hablando de contratos donde pone 11 meses de arrendamiento de vivienda o pone incluso arrendamiento de temporada 11 meses. El arrendamiento de menor de 12 meses no es necesariamente de temporada, aunque ponga 11 meses, que además es una cifra ya curiosa para los tribunales. Puede ser de temporada de 2 meses o incluso teóricamente puede ser de temporada de 18 meses. El arrendamiento de temporada, la jurisprudencia lo señala como aquel arrendamiento en el que, siendo una vivienda, el fin primordial no es, como he dicho antes, el que sea un hogar, sino la necesidad de tener un techo y dormir en algún sitio, que no sea hotel, una o varias personas, en atención a unas circunstancias concretas que se dan en un tiempo concreto. El típico es el arrendamiento de estudiante. Claro que puede haber un arrendamiento de temporada de 11 meses, ¿por qué no? Puede haber un arrendamiento a unos estudiantes que empiece el contrato el 1 de septiembre y termine el 31 de julio. Eso sería un arrendamiento de temporada de 11 meses. Pero el hecho de que sea una duración concreta, 11 meses, 9 o los que sea, no determina que sea de temporada. Es más, ni siquiera calificarlo como arrendamiento de temporada da lugar a que realmente sea de temporada. Porque sabéis, y así lo dice la ley, no quiero abundar sobre esto, que hay determinados derechos del arrendatario que son irrenunciables. Irrenunciables cuando se hace el contrato. Uno puede hacer un contrato de por 5 años y a los 3 pactar que cesa el contrato. No está renunciando a su derecho, está pactando con el arrendatario en atención a determinadas circunstancias, pues que se va antes o una duración inferior. Pero inicialmente, cuando se firma el contrato, uno no puede renunciar al derecho a que el contrato tenga, si el arrendador es persona física, 5, y si es persona jurídica, 7 años, con prórrogas sucesivas de 1 hasta 7 o uno inicial de 3 años hasta 2 más, etcétera, etcétera. Por lo tanto, 5 y 7 años es irrenunciable. Cualquier cláusula es nula de pleno derecho por muy arrendamiento de temporada que se diga que es. Por lo tanto, por el amor de Dios, por favor, no tengáis la pesadilla que os he dicho, porque yo he pagado ya por adelantado al gurú de Haití para que esto suceda. Sí, efectivamente, el arrendamiento es por necesidades concretas, estudiante, un desplazamiento de un profesional, 6 meses, puede ocurrir. Imaginaos que un señor de Calamocha, pues, quiere hacer en Pinedo un chalet y su albañil de confianza es de Calamocha, le dice: "Desplázate". Bueno, puede arrendar un apartamento, muy cercano y arrendarlo. Bueno, ¿cuánto va a tardar la obra? ¿1 año? Pues arrendarlo por 1 año. No hay ningún problema. Y puede decirse en el arrendamiento que se arrienda a don fulano de tal en atención a que como albañil o como constructor le han encargado determinada obra que está previsto dure 12 meses. Y explicar el porqué. Hay que explicar la razón de que llamamos a eso arrendamiento de temporada en el contrato. Y por lo tanto, si hay que explicar la razón, no vale decir solamente por motivos laborales. Porque claro, los propietarios, pues a veces son muy listos y di por motivos laborales, porque claro, tú vivías en Zaragoza y ahora vas a venir a vivir a Valencia porque te ha contratado una empresa de Valencia. No, si usted de vivir en Zaragoza le ha contratado una empresa de Valencia,
hogar que quiere constituir es en Valencia. Luego, por motivos laborales, no, es la necesidad permanente de hogar, mm, bueno, hasta que le despidan o hasta que busque otra empresa. Por lo tanto, eso tampoco sería un arrendamiento de temporada. Por desplazamientos concretos, claros y concisos. Una línea, basta. Pero hay que poner en el contrato las razones de eso. Si no, la cláusula es nula. Y cuando termine el periodo, los 10 meses, los 11 meses, el arrendatario podrá decir: yo no me voy de ahí. Alguien me dirá: es que el propietario me exige que sea un arrendamiento de temporada. Perdón, que ponga en el contrato arrendamiento de temporada. Yo le estoy diciendo: mire usted, esos son los peligros, a lo mejor el arrendatario quiere estar hasta 5 años y no se va y usted perdería un pleito, pero el propietario me lo exige. Lo que digo siempre, si os lo exige, si es un problema del propietario, hay una cosa, ahora últimamente ha salido, que es bastante interesante, que se llama correo electrónico, y vía correo electrónico se le manda al propietario mensajito diciendo: el contrato pondrá 11 meses. No obstante, le advierto que entiendo puede ser discutible esta circunstancia y, en mi opinión, no sería realmente de temporada. Usted decide lo que quiere hacer. Porque si al cabo de 11 meses no se va, el propietario que ha metido la pata, exigente y duro, os dirá: ¡ay, no me advertisteis! Porque tú tenías que haberme advertido, tú me lo has perjudicado el tema. ¿Cómo? Yo sí que se lo dije. Ah, no me acuerdo. Por lo tanto, cada vez que os ocurra algo similar, correo electrónico y advertir al propietario de esas circunstancias. A partir de ahí, el arrendamiento de temporada, hay diversa jurisprudencia. No voy a citaros ahora, pero por ejemplo, sí que hay alguna relativamente reciente, que puede ser pues de la Audiencia Provincial de Baleares, de 7 de marzo pasado, u otra de 30, o una de 31 de enero del 23 también, de Málaga, donde establecen esto que os estoy diciendo y que debe entenderse por arrendamiento de temporada. Lógicamente, en cada caso hay que ir a las circunstancias concretas. Hay alguna sentencia que dice: si el contrato se hace por 12 meses, hay que presumir que no es de temporada. Ah, pues lo hacemos por 11. No, en las condiciones que os he dicho antes. Pero es que puede ser de temporada de 12 o de 14 meses. Si efectivamente ese desplazamiento no va a constituir un hogar permanente, sino si es por motivos distintos. O, claro, lógicamente, si el arrendatario pues resulta que tiene su casa en Calatayud, en Calamocha, y los fines de semana vuelve allí porque aquí está desplazado por trabajo o por lo que sea. Por favor, no hazáis, o al menos no en las circunstancias que os he dicho, pensando que va a colar contratos que digan de temporada 11 meses, 9 meses, porque claro, aquí el propietario quiere que al terminar se vuelva a negociar. Porque claro, la jurisprudencia también dice que la sucesión de arrendamientos de temporada presume que no son de temporada. Claro, si alguien hace un arrendamiento de 11 meses y luego otro arrendamiento de 11 meses y en la casa vive Juan, María Antonia y los niños churumbeles 4 o 5, Mariano, Lucía y Casilda, y están ahí todos en la vivienda como feliz familia, y resulta que se suceden los contratos, amigos míos, eso no es arrendamiento de temporada, y así hay que entenderlo. Por lo tanto, eso es esencial. El régimen aplicable, ya os he dicho que el título primero y cuarto de la ley es de obligado cumplimiento, y luego hay circunstancias que señalan que el título primero se puede negociar, y cosas que se pueden negociar. Se puede negociar la duración, siempre que no sea menos de una determinada. Uno puede negociar un contrato de vivienda de 10 años, ¿por qué no? Es raro. Vamos, si encontráis alguno hecho en los últimos años, pues me lo decís y lo enmarcamos, lo comentamos y tomamos unas copas sobre eso. Pero es posible. Digo, 5 años de vivienda habitual y propietario persona física, claro. Pero bueno, otra cuestión que quiero resaltar por no hablar de todo, como os he dicho, y es régimen inaplicable.
Respecto a lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos de vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes en el marco de lo establecido en el título segundo. Es decir, en los derechos que tiene el arrendatario en el título segundo, bueno, y también algunos deberes, como no solo derechos. Pero hay algo que también quiero que tengáis en claro, porque se hacen, Valencia es una zona donde hay chalés, urbanizaciones importantes, tenemos una gran cantidad de bienes inmuebles y el propio artículo 4 dice, se exceptúan de lo así dispuesto, es decir, que se aplique el título segundo con esos derechos de elevación de renta determinado, de duración determinada, etcétera, del título segundo, a las viviendas, no dice de lujo, dice viviendas cuya superficie sea superior a 300 metros o, una cosa u otra, la renta inicial sean 6,5 veces el salario mínimo, que sería algo así como 6.400, 6.400 euros o algo así. No hace mucho, alguien me consultó, no, es que voy a alquilar un chalet y van a pagar 7.000 al mes. Pues entonces no necesariamente no se aplica ese título segundo en obligado cumplimiento de duración o de elevación de renta, etcétera, no determinados derechos que tiene el arrendatario. Por lo tanto, es más difícil rentas superiores a 6.400, 6.500 euros, se dan, pero no es nada difícil inmuebles de 300 metros. En Valencia hay inmuebles de viviendas de 300 metros. Pero es que vayamos a muchas urbanizaciones donde habrá muchos chalets de 300 metros o más. Por lo tanto, no de parcela, digo de vivienda. Porque claro, si sumamos vivienda, el garaje anexo, en fin, una serie de elementos, es fácil llegar a los 300. Esto es muy importante, porque entonces ya no es de obligado cumplimiento aquello, no estamos en el marco del título segundo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y dice que en estos casos se regirán por la voluntad de las partes, primero, y en defecto el título segundo. Y luego el Código Civil. Hay algo que lo sabéis todos, pero recuerdo también que exclusión, dice, la exclusión de la aplicación de preceptos de esta ley, cuando ello sea posible, deberá hacerse de forma expresa. Cuando haya alguna circunstancia que se pueda pactar o no, la exclusión de ese derecho tiene que hacerse de forma expresa, no se puede suponer. Y hay algo que también es importante. Dice, por dos cosas que os quiero decir. El número 6 del artículo 4 se añadió, dice, las partes podrán señalar una dirección electrónica a los efectos de realizar las notificaciones previstas en esta ley, siempre que se garantice la autenticidad de la comunicación. Vamos a ver, me sigo encontrando contratos de arrendamiento donde no aparece domicilio. Cada vez menos, es verdad, cada vez menos. Es que el propietario no quiere poner su domicilio, porque claro, si no lo buscan, que me pregunten a mí, no es correcto. No es correcto. Cuestión distinta es que se diga que para cualquier cuestión de este contrato, pues existe el siguiente correo, que puede ser uno o dos. Puede ser el correo del propietario y el correo de la agencia. ¿Por qué no? Pero lo de la dirección electrónica sí existe. Si el propietario a lo mejor es persona no ducha, persona ya muy mayor, etcétera, pues puede no ponerse. Poned domicilio de ambas partes. El del arrendatario parece evidente que si es vivienda habitual será la vivienda arrendada. Lógicamente. El propietario poner una forma de localizarlo. Es justo. No puede el arrendatario no saber quién es el propietario o cómo localizar en un momento determinado al propietario. Por lo tanto,
acordaos de poner estos datos y un correo electrónico, que puede ser el de la agencia. ¿Por qué no? Si ambas partes pactan que para cualquier cuestión el correo es el de la agencia, bueno, no impide ese pacto. Porque aquí pone una dirección electrónica a los efectos de realizar las notificaciones previstas. Si ambas partes entienden que se dan por notificadas en el correo de la agencia, se puede poner. Si no quieren, pues pueden poner su propio correo. Por lo tanto, esta circunstancia es también relativamente novedosa, pero es interesante que la tengáis en cuenta. A partir de ahí, y en estas cuestiones, es muy importante también que tengáis en cuenta que el artículo 6 dice que son nulas y tendrán por no puestas las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario, subarrendatario, los derechos que adquieren este título o las normas de este título, salvo que esa renuncia sea posible. Porque claro, que sea nula significa que está por no puesta. Si la cláusula de elevación de renta, que hay que poner, porque si no se pone no hay elevación de renta, es nula, no la podemos sustituir por otra. No, hemos puesto que todos los años se subirá la renta un 5%. Ya veremos que es una cláusula nula. Bueno, es nulo. Pues vamos a subir el IPC. No, la cláusula es nula, no hay alternativa. Ojo, por lo tanto, hay que advertir igualmente. Os he dicho antes lo de los 11 meses, advertir. No, yo quiero poner esto porque así. Usted podrá poner lo que quiera. Normalmente los propietarios, en fin, son gente sensata y la verdad, la mayoría muy decente. Pero siempre hay alguno un poquito que es quisquilloso. Bueno, pues si veis que hay una cláusula nula y el propietario se empeña porque yo esto lo he puesto siempre y no pasa nada, pues igual, correo electrónico y advertirlo. Mi consejo es que no se ponga. Pero claro, decirle no a un propietario, pues a lo mejor es un cliente y es pues entonces advertirle que para vosotros la cláusula es nula y puede tener consecuencias y se lo decís por escrito. Si no tiene consecuencias, mejor. ¿Vale? Pues en esas circunstancias, otra cuestión también importante. El contrato no se podrá ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito del arrendador. En la mayoría de contratos se prohíbe la cesión. No obstante, dice, no se puede ceder sin el consentimiento escrito. La cesión sabemos lo que es. En lugar de estar Víctor Giner, está mal. Se va Víctor, viene mal. Eso no se puede hacer sin el consentimiento del arrendador. Y la vivienda arrendada solo se podrá subarrendar de forma parcial. Eso es importante, porque hay a veces un subarriendo y yo subarriendo toda la vivienda. Yo la arriendo por 800 euros y la subarriendo por 1000. El subarriendo solo puede ser por la ley parcial. Hombre, si el propietario acepta un subarriendo total, bueno, aparte de que el subpropietario está haciendo una tontería, porque para arrendarlo por 1000 lo puede hacer él, solamente puede ser de forma parcial. Y previo consentimiento escrito del arrendador. No, es que me dijo en una conversación, me acuerdo, mientras estábamos tomando ahí las cañas, me dijo, sí, hombre, sí, no pasa nada. No. Escrito, si no, no tendría, o el arrendador podría decir que eso no lo dijo nunca y desde luego ser ese subarriendo, ser nulo y tener problemas para el arrendatario que ha subarrendado. Duración del contrato. Algunas cuestiones importantes sobre la duración del contrato. Enlazo con lo que he dicho antes de arrendamiento de temporada. La duración de arrendamiento sabemos que son 5 años mínimo si es persona física el arrendador, 7 si es persona jurídica. Por lo tanto, cuando alguien contrata en esas circunstancias, hay que advertirle, la agencia tiene que advertir. Hay algunas excepciones, pero es importante. La venta de la vivienda no es una excepción a la duración. Luego veremos qué pasa si el comprador quiere que la vivienda sea para sí. Pero inicialmente no es una excepción el mero hecho de vender la vivienda. Por lo tanto, eso de te encargan a la agencia
Vender o arrendar, ojo, porque normalmente, lo sabéis mejor que yo, quien encarga vender o arrendar, al cabo la arrienda y al cabo de un año te dicen: "Mire, es que pensaba venderla". Pues haberlo pensado antes. "No, es que usted no me asesoró debidamente". No. Entonces, a partir de ahí, ojo con esta circunstancia. Por lo tanto, 5 y 7, impepinable, salvo, salvo que, como dice el propio artículo, una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que el arrendador sea persona física, no si es persona jurídica, se dé la circunstancia de que no proceda esa prórroga porque lo necesita para él o para familiares de primer. Y esto es importante también que lo tengamos en cuenta porque se da en muchos casos. Es que lo quiero para un hijo. Es que vivo con mi madre vive en Teruel y va a venir a Valencia, entonces no tiene por qué vivir en mi casa, pero tengo esto a renta. Perfecto. Es que es para un hijo. Ojo, porque aquí la jurisprudencia es variada. No basta cuando se requiere al arrendatario la aplicación de este precepto, no basta decir lo quiero para mi madre o lo quiero para mi hijo. Hay que notificarlo al arrendatario, notificarlo, como dice la ley, claramente, y hay que decir los motivos concretos y explicar. Lo quiero para mi madre que vive en Teruel y que como tiene 87 años y yo soy hijo único, tiene que venir a vivir a Valencia y no va a vivir en mi casa, va a vivir a 3 manzanas, que casualmente es la vivienda. Por lo tanto, hay una explicación. No pasa nada, hay que decirlo. Lo quiero para mi hijo que se va a casar o que se va a no casar, pero a vivir con. O, y aquí, ojo, o lo quiero para mi hijo que se va a independizar. Claro, la gente pregunta, oye, es que como mi hijo ya es mayor de edad y ya quiero acabar con el arrendamiento, decimos que se independiza. Aquí la jurisprudencia es muy casuística y yo recomiendo siempre que sea verdad, por las consecuencias que luego veremos que tiene. Vamos a ver. Un hijo que está en primero de carrera, que tiene 18 años, que no tiene ingresos propios, ¿es creíble que se vaya a independizar? Dice, sí, es que, oye, es que me llevo fatal con él. Vale, es posible, pero es más difícil de creer. Por lo tanto, hay sentencias que dicen, mire usted, el hecho de decir que se independice no es suficiente. Tendrá que decir algo más, demostrar algo más, porque si no estamos en un fraude clarísimo. Yo recomiendo que sea verdad eso. Y además, explicar, no, mi hijo es que ya tiene trabajo. Mi hijo tiene ingresos propios y mi hijo no tiene por qué vivir en mi casa, porque claro, mire usted, yo soy muy pejiguero y cuando llega después de las 12:30 de la noche, aunque tiene 23 años, pues le echo una bronca. La ley habla no de utilidad, y algunas sentencias lo dicen. No se trata de que sea útil. Mira, es muy útil que mi hijo va y viva 2 manzanas de aquí, porque así no me entero cuando viene por la noche. Tampoco es eso. Tiene que ser una auténtica necesidad. Necesidad flexible, como es lógico. Por lo tanto, hay que entender el caso concreto y ver si efectivamente se da esa necesidad. Porque va a crear una nueva familia, porque va a vivir con otras personas, etcétera, etcétera. En principio, la ley habla de necesidad, hay tribunales más estrictos o más restrictivos y tribunales más amplios. Si estamos hablando de padres, es fácilmente demostrable, personas mayores que pues quieren acercarse al hogar de sus hijos. En cuanto a hijos, es más necesario el tener que explicarlo.
Y luego al final del artículo habla de lo que ocurre si no se cumple. La verdad es que tal como esta época están las cosas, el castigo a quien miente no es mucho. Porque claro, si dice que transcurridos 3 meses a contar desde la extinción, si no se ha dado la causa que se alegaba, es decir, que mi hijo va a vivir, que va a venir mi madre, etcétera, y no hay razones para ello, imaginemos que tenemos que hacer una reforma, pues a lo mejor que haya, en lugar de 3 meses sean 4, es una causa. Pero bueno, en circunstancias. Si no se ha ido a vivir quien tenía que ir a vivir, o naturalmente, si resulta que hay un nuevo contrato de arrendamiento más caro a otro, hay un mes, desde que esas circunstancias se dan, 3 meses y un mes, para pedir o volver, o si eso no es posible, una indemnización. Claro, volver es complicado. Porque claro, uno ya está en una nueva vivienda, ya está pagando una nueva vivienda, se ha comprometido con una nueva vivienda, ya hay un arrendatario a lo mejor allí. No dice nada de que el arrendamiento suscrito a mayor precio cuando se ha ido, el que estaba a 700 ya cobra 918, sea nulo. Por lo tanto, no va a poder volver. Volver es muy complicado, no se va a pasar nunca. El castigo es económico. Y claro, el castigo económico, que es ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar 5 años, pues imaginaos vosotros, si han pasado 3 y quedan 2, si el castigo es mm, pagar, si el arrendamiento son 700 euros, 1.400 al arrendatario al que se le ha engañado, y resulta que el propietario arrendador ha alquilado a 200 o 300 más, pues sigue haciendo el negocio. Por lo tanto, es verdad que el castigo no es excesivo en este caso, pero tener en cuenta que el castigo existe. Luego, algo que quiero ya, es artículo 10, señalaros porque es muy importante respecto a las prórrogas. Yo decía cuando salió esta ley, esta modificación legislativa, no la del 23, sino la anterior, la última, la del 18. Ojo que todo llega. Porque en este artículo 10 señalaba que los contratos hasta 5 años, bueno, dos cosas. El mínimo son 5 y si se hace el contrato un año, pues hasta 5 o 7, si es persona jurídica el propietario. Nadie obliga a hacer el contrato por un año. Se puede hacer el contrato inicialmente por 2, no hay ningún problema. 3, no hay ningún problema. El propietario puede pensar y decir, vamos a ver, yo sigo teniendo el derecho, si lo necesito, nadie me lo impide porque la ley dice transcurrido el primer año. Por lo tanto, ¿por qué no hacerlo por 2 o por 3? Una posible ventaja que hay que ponderar, pues que si el arrendatario se va, la indemnización que me da es mayor. Porque como sabéis que la indemnización es una mensualidad por cada año que falta por cumplir, si el contrato lo hacemos por 1 y ha pasado un año, la indemnización, ¿cuánto será? Si a los 13 meses renueva el primer año y a los 13 meses se va, como es anual, lo máximo que me pueden dar de indemnización es la prorrata del año que queda. Está claro. No hay que presumir, no son los 5 años. Si el contrato es anual, pues la indemnización está en atención al año que yo no he cumplido, el segundo, por ejemplo. Sabéis que los 6 primeros meses son de obligado cumplimiento, con lo cual, si se va a los 6 meses, pues tendrá que pagar total media mensualidad de renta. Porque hasta el primer año solo falta 6 meses, que es la mitad de una mensualidad. Si se va a los 13 meses, pues tendría que indemnizar al propietario en 11 doceavas partes de una mensualidad. Eso se entiende.
Por lo tanto, si en lugar de poner el contrato por 1 año, lo pones por 2 y se va a los 6 meses, la indemnización sería de medio mes por el año primero que queda y 1 mes más por lo que queda por cumplir del segundo año. Porque, insisto, la indemnización no es como tiene derecho a 5, me paga. No, no, es por lo pactado. Si se pacta de año en año, en atención a ese año. No hay que presumir que el contrato iba a durar 5 años. Pues bien, disentado eso, hay otra cuestión muy importante y en la prórroga. Poned siempre, yo sé que lo ponéis la mayoría, poned siempre que el arrendador, si no quiere más allá de 5 años de duración del contrato, tiene que advertir al arrendatario con 4 meses de anticipación. Ponedlo en el contrato. Y si vosotros pues tenéis como cliente habitual, os lo anotáis para decirle y recordarlo al propietario. Es una cierta discriminación porque el propietario tiene que avisar con 4 meses, quizás es excesivo, y el arrendatario con 2 meses. Y además el arrendatario da lo mismo, porque si el arrendatario no avisa con 2 meses y cuando termine el contrato dice que se va, ¿qué le vas a hacer cumplir? ¿Va a hacer un pleito para? Si probablemente casi lo agradeces y quieres volver a alquilar. Pero bueno, lo de los 4 años tiene importancia, porque si no avisas con 4 años, con 4 meses, perdón, antes de finalizar los 5, si no avisas con 4 meses, se te olvida. Entonces el contrato se renueva automáticamente por 3 meses, por 3 años más. Con lo cual, claro, 5 años y luego 3 ya son muchos, teniendo en cuenta lo que supone en renta, en elevación de renta, etcétera, porque no elevas lo que quieres. Ese contrato de 3 meses, de 3 años más, perdón, la renta se modifica en atención a lo que el propio contrato dice. Pongamos IPC. Claro, 8 años modificándose por IPC es muy por debajo de lo que es la renta habitual en el mercado en esas circunstancias. La ley habla también, por lo tanto, ojo con eso de los 4 meses. Es fundamental advertirlo, es fundamental ponerlo en el contrato. La ley también de circunstancias de mercado residencial tensionado. Las paso. ¿Por qué? Porque en la Comunidad Valenciana no se ha declarado todavía el mercado residencial tensionado. Esas circunstancias pues no se dan y por lo tanto no voy a aburriros con ello, habida cuenta el tiempo que llevamos. El desistimiento del arrendatario lo hemos visto, 6 meses de obligado cumplimiento y, por lo tanto, también la indemnización 1 mes por cada año que el contrato no se cumple, en las circunstancias que os he dicho antes. Fundamental también, lo digo varias veces, pero hay que tener en cuenta, los arrendatarios otorgados por el usufructuario se extinguen cuando termine el usufructo. Por lo tanto, si acude a vuestra oficina una persona mayor, usufructuaria, porque es fundamental, cuando el propietario llegue a vuestra oficina diciendo que quiere arrendar, igual que en la compraventa, pedid nota simple para ver si efectivamente es o no es propietario. Si os dice que es usufructuario, pedid nota simple para ver si es verdad o no. ¿Por qué? En esas circunstancias, pues puede haber problemas. Si quien arrienda es el usufructuario, termina el contrato cuando el usufructuario se extingue. Es decir, cuando el usufructuario normalmente se extingue cuando fallece. Por lo tanto, hombre, no, mira, es que claro, en esas circunstancias, a lo mejor la usufructuaria es doña Mercedes García García y el propietario es su hijo, Nicolás Gómez García, ¿vale? Pues no está de más que el contrato lo firme usufructuario y propietario y que el propietario diga que consiente en la continuación del contrato hasta el mínimo legal de 5 años, caso de que el usufructuario fallezca. Os evitáis problemas de cara al futuro.
en esas circunstancias. Por lo tanto, imagínate que también se llama la pata, falleciese a poco después, un año, año y medio de hacer el contrato, y el hijo o el nudo propietario, que pasa a ser propietario del pleno dominio, pues diga, no, yo ahora no quiero que esto continúe. Es verdad que no tiene culpa el arrendatario de eso, y por lo tanto está bien que todo eso también protejáis al arrendatario. En la enajenación de la vivienda arrendada, ojo, es el artículo 14. Pero claro, alguien dice, ¿qué ocurre si se vende la vivienda y quien la compra tiene necesidad de vivir? Pues la doctrina mayoritaria es que si quien compra se subroga en todos los derechos y deberes, y aquí la palabra derecho, subrayo, del propietario, también en su derecho de que una vez transcurrido el primer año del contrato, le pueda decir al arrendatario, necesito la vivienda para mí. Hay una corriente que dice que no, que es como acaba de comprarla, tiene que pasar un año desde que la compre. Yo no me adscribo a eso, no lo dice la ley, y diga quien lo diga esa corriente, pues yo la discutiría, porque me he subrogado en la posición del propietario anterior, del arrendador anterior. Pero lo importante es que aunque se pueda entender que eso es así, hay que advertirle al comprador, mire, si usted compra para decirle al arrendatario que se vaya, el contrato ha durado 2 años, usted compra y le va a decir, mire usted, váyase. Si no se va, la única posibilidad de hacer valer ese derecho es un procedimiento judicial. Y ese procedimiento judicial no es rápido. Esto, dicho de otra forma, si falta un año y el arrendatario no acepta, no vale la pena ir a pleito. Si faltan 4 años, hay que ponderarlo, porque el pleito puede durar perfectamente año, año y medio o más. Eso no es rápido. No le comunicamos al arrendatario mi necesidad y el arrendatario se va o no. Y por lo tanto, como el pleito no es rápido, pues en esas circunstancias hay que advertirle de que efectivamente. Y luego, la necesidad del comprador de tener vivienda y que sea justamente esa, pues ya digo, no es la utilidad, es la necesidad. Lógicamente, si tiene otra, no ha lugar y habrá que ponderar que no estemos ante un fraude de ley. Pero en principio el derecho, el nuevo propietario lo tiene respecto a decir que ahora es el propietario y avisa al arrendatario de que no hay prórroga, de que tiene que irse con la antelación que señala la ley en estos casos porque él necesita esa vivienda. Y luego hay una cosa muy importante, que es el artículo 14, último párrafo. Cuando las partes hayan estipulado que la enajenación de la vivienda extinguirá el arrendamiento, el adquirente solo deberá soportar el arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de 5 años y 7 años si es persona jurídica. No nos maree esto. Esto no está diciendo, a mi modo de ver, que el comprador no tiene derecho, si necesita la vivienda, a decírselo al arrendatario. Lo que está diciendo es que yo compro para invertir una vivienda, por la razón que sea, y hay un arrendatario. Y en el contrato dice expresamente que las partes han estipulado que la enajenación de la vivienda extinguirá el arrendamiento 5 años o 7 años. Poned esta cláusula. Pero yo entiendo que eso no es contradictorio con el hecho de que si la necesita para sí, para vivir, pueda ejercitar el derecho. Pero jueces tiene la Santa Iglesia.
En caso de muerte del arrendatario hay, sabéis, una sucesión de personas que pueden continuar en la vivienda. Claro, esa sucesión de personas tienen que estar allí. No puede venir un señor de fuera y decir, ahora yo, o mire, este señor falleció el 4 de junio del 23 y el hijo se empadronó el 3 de junio. El 2 no, porque era domingo. Entonces, como yo estoy empadronado antes, no, y mucho menos. Hay unos requisitos en la sucesión. No vamos a entrar en ellos porque el tiempo pasa, pero no cualquiera que aparezca por allí tiene derecho. El artículo 17 habla de la determinación de la renta. Y dice que la renta es la que las que se pacte libremente. Sabéis que la ley de la vivienda señaló, y así luego el artículo se explaya, en limitaciones de la renta cuando estamos ante mercado tensionado. Y en Cataluña, que hay un mercado tensionado de la gran parte del territorio, pues hay unas limitaciones. Pero en la Comunidad Valenciana no. Por tanto, prefiero ahora no entrar en eso. La renta en principio es libre. El pago, salvo pacto en contrario, será mensual y los 7 primeros días. Sigo viendo contratos que dicen pagará del 1 al 5. Si la ley es clara, los 7 primeros días. El pago se efectuará a través de medios electrónicos, siempre que sea posible. Vamos a ver, en estas circunstancias. ¿Cuándo se produce el impago? Cuando no se paga un mes. Lo contrario de pagar es no pagar. Si yo el día 8 no he pagado, hay un impago. ¿Se pueden fijar penalizaciones en caso de impago? Sí, siempre que no sean abusivas. Si el arrendatario, vamos a ver, personalmente creo que no puede decirse si no paga el día 7, a partir del día 8 se le penalizará. Hay que dejar un margen. Pero luego viene siempre lo de yo hice la transferencia, pero usted la hizo el 7 y a mí no me llegó hasta el 9 y entonces usted tiene que hacer la transferencia antes para que a mí me llegue el día 7. Los follones que para mí son completamente absurdos y que no van a ningún sitio. Pero en todo caso, excepto para discutir, pero en todo caso, se puede perfectamente pactar que si llegado el día 15 de un mes no se ha pagado la renta, en el caso de que haya que pagarla del 1 al 7, claro, si hay que pagar en otro momento no, pero en el caso de que haya que pagar del 1 al 7, pues si el día 15 no se ha pagado, se penalizará con 50 euros, 100 euros o una cantidad al arrendatario que no ha cumplido. Esa cláusula es perfectamente válida, es una cláusula penalizadora del incumplimiento. Y a partir de ese momento, además, también se puede ejercer el desahucio por falta de pago. El desahucio por falta de pago se puede ejercer tanto por el impago de renta como por el impago de cualquier cantidad asimilada a la renta. ¿Qué son las cantidades asimiladas a la renta? Todo aquello que el inquilino pacta que tiene que pagar. Tiene que pagar renta, tiene que pagar gastos de comunidad. Si se pacta el IBI, pues también el IBI. Todo lo que tiene, evidentemente, luz, agua, etcétera, señala que eso lo paga el inquilino, lo dice la ley. Por lo tanto, cualquier cosa que no pague el inquilino y que suponga un perjuicio económico, esas cantidades asimiladas dan lugar al desahucio. Hay jurisprudencia que dice, incluso el IBI. Y usted paga todo y no ha pagado el IBI pactando que tiene que pagarlo, también da lugar al desahucio. Sabéis que existe la posibilidad de enervación, es decir, si no se ha advertido un mes antes de que te voy a demandar, de que te demando si no me pagas, pues el arrendatario puede enervar una vez ese procedimiento, pero no vamos a entrar en procedimientos de ese tipo. Sí que digo, lo contrario de no pagar es pagar, de pagar, no pagar. Por lo tanto, el pago se efectúa a través de medios electrónicos y si se pacta que se pagará en mano por las circunstancias que sean, pues bueno, hay que emitir un recibito. Si es por medios electrónicos y hay justificante, pues puede solucionar eso la emisión del recibo.
La actualización de renta. Vamos a ver. La actualización de renta es importante. Se puede poner cualquier sistema de actualización. Siempre, siempre que el resultado de la actualización de renta no sea superior al IPC. Y hay que poner un sistema de actualización. En defecto de pacto expreso, no se aplicará actualización de rentas en los contratos. Por lo tanto, si yo no digo que actualizaré, no se puede actualizar. Y son 5 años, y como me descuide 8. ¿Eh? Si pongo un sistema que es ilegal, todos los años subirá el 5%. Por lo tanto, es una cláusula nula y es como si no hubiese actualización de renta. Y lo máximo es el IPC, pero dice también la ley que si se dice se actualizará la renta, pero no está claro el sistema o no se dice el sistema, entonces dice que la renta se actualizará según la variación anual del índice de garantía de competitividad. Pero son dos cosas distintas. Si no digo cómo se actualizará, la actualización es el índice de garantía de competitividad, pero con un tope, el IPC. ¿Puedo actualizar si durante algún tiempo no he actualizado? Sí, no hay problema. Yo los 3 años anteriores no actualicé y ahora quiero actualizar. Pues entonces se va actualizando, va sumando los IPCs, claro, de los últimos años, el 3%, con los topes legales. Sabéis que el 22 y 23 el tope era el 2% y el 24 es el 3%. El tope cuando no hay acuerdo. Mañana se puede arrendador y arrendatario llegar a un acuerdo de que aumenta el 4,32% para la anualidad 24-25. No hay problema. Pero si no hay acuerdo, entonces el máximo es el 3%. Como estamos hablando con carácter retroactivo, claro, no ha habido acuerdo, por lo tanto hay unos topes máximos. Entonces yo cojo los 1.000 euros y digo, del 22 al 23, un 2% más. A la cantidad resultante, del 23 al 24, un 2% más. Hoy no hay acuerdo para el 24-25, a la cantidad que ha ido resultando de las actualizaciones anteriores, le añado un 3%. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo pedir lo anterior, pero a partir de ahora lo puedo pedir. La ley, a mi modo de ver, está mal redactada y crea enorme confusión en una cuestión. Y es que, claro, como es en atención al último IPC, si el contrato es del 1 de julio, el IPC de junio no ha salido todavía en ese momento. Problema. Por lo tanto, y si yo me espero a decirlo al 6 o 7 de julio, pues entonces, como la ley dice que el primer mes que se aplicará será el mes siguiente a la comunicación, voy a agosto y en julio ya no lo he hecho la actualización. Porque se aplica la actualización a partir del mes siguiente del anuncio. Cuando el arrendatario es una persona normal, en fin, no hay ningún problema con él, todo el mundo entiende que yo hago una actualización y le digo, mira, la diferencia de julio te la cobro en agosto. Y no suele haber problema. Pero yo me he encontrado con arrendadores que le dicen en el mes de julio, mira, te cobro lo del mes anterior porque no tengo el IPC todavía del último año y ya ajustamos en agosto. El arrendatario se calla o dice en ese momento que no y cuando llega el mes de agosto dicen no, el ajuste no, de julio no. Me cobras a partir de agosto. Ve, si total son 7,50 de diferencia. No, lo siento, porque es a partir del mes siguiente. Por lo tanto, ojo con eso. Se soluciona de forma muy fácil cogiendo el IPC de la anualidad anterior y por lo tanto, no lo que ha subido a 1 de julio, sino lo que ha subido a 1 de junio, la última anualidad conocida, y aplicándolo a la modificación que se va a producir a partir de julio. Y eso sí, avisando lógicamente, el 29 de junio, porque si avisas el 1 de julio, ya ese mes de julio ya sería para el mes de agosto. Creo que eso se me entiende, pero
Eso hay que redactarlo bien y además hay que tenerlo en cuenta respecto fundamentalmente a propietarios despistados e inquilinos demasiado listos. Termino. Gastos. Se puede pactar perfectamente, además se lo dice la ley, la posibilidad de que gastos. En todo caso, el IBI es pactable, los gastos de comunidad generales del edificio son pactables, puede pactarlos pagarlos el propietario o el arrendatario. Eso sí, los gastos de consumo, si no se dice nada, son a cuenta del arrendatario. También hay que pactarlo. Luz, agua, gas, etcétera, son a cargo del arrendatario. Se puede pactar el IBI, se puede pactar los gastos de comunidad siempre y cuando no sean propios por ejemplo, el seguro de responsabilidad del edificio no debería cargarse en principio al arrendatario, o una reforma no debería cargarse porque el arrendatario, eso no es un uso de la vivienda, son gastos en beneficio del propietario. Está la excepción de VPO. En VPO los gastos de comunidad se pueden cargar porque es un servicio que se presta al arrendatario, pero ya dice la jurisprudencia, el Tribunal Supremo ha dicho que en VPO el IBI no se puede cargar al arrendatario por una serie de circunstancias, pero si alguien tiene la curiosidad de verla, está en sentencia relativamente reciente de 6 de noviembre del 23 del Tribunal Supremo, donde señala que el IBI no se carga al arrendatario porque la ley expresamente no lo dice en las disposiciones adicionales y transitorias, señala lo que puede haber al VPO, pero no señala el IBI, por tanto no se puede extender esa circunstancia. Cláusulas que pueden ser a veces dudosas. ¿Se puede pactar que no haya animales? Sí, siempre que no sea absurdo. Claro. Usted no puede tener animales. Oiga, y un pez no lo puedo tener, una pecerita no puedo tener el pez. Sería absurdo, ¿no? Pero bueno, se puede pactar que no haya perros ni gatos. ¿Pueden haber leopardos? Tampoco. Pero se puede pactar, no lo prohíbe la ley. Mire, yo en mi casa no. Es verdad que luego cuando hay perros y gatos te llaman, oye, mire, que es enterado que lleva 6 meses el perro allí y yo quiero resolver el contrato. Bueno, pues año y medio de pleito y no se preocupe que ya iremos. Es el problema que tiene estos casos, que la resolución de los contratos por incumplimiento del arrendatario da lugar a procedimientos muy largos. Algunas otras cláusulas. Hay una que yo me he encontrado, fumar. ¿Se puede prohibir fumar? Bueno, pues en principio sí, vete a controlarlo, claro. Bueno, porque en aras a la conservación de la vivienda se puede entender que sí. Evidentemente lo que no se puede pactar, es el pago por adelantado de ninguna. Se paga mes a mes. El pago por adelantado es una cláusula nula, absolutamente nula. Oiga, mire, es que el inquilino quiere pagar, yo digo siempre lo mismo, esto se está grabando y lo siento, es una cláusula nula. Vale. ¿Y si se produce el pago por adelantado de 6 meses? ¿Qué consecuencias tiene? Esto, entenderlo en la medida de, bueno, pues que si el arrendatario, una vez ha pagado el primero o segundo mes, dice que no, que le devuelvan el dinero para luego volver a pagarlo, en la discusión ya hemos llegado a los 6 meses. Por eso no suele ocurrir ningún problema por el arrendatario, porque sabe perfectamente que la nulidad de esa entrega no supone más que cuando llega el momento de terminar la discusión ya estamos en los 6 meses. Pero bueno, lo bien cierto es que esas son cláusulas que no se pueden pactar. El incumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario da lugar a, si es por falta de pago, desahucio. Si es por terminación del contrato y no se quiere largar y hemos avisado adecuadamente, demanda de desahucio. ¿Cuánto está tardando un desahucio? Pues un desahucio está tardando mínimo 4, 5, 6 meses, si hay oposición más, porque el desahucio empieza con la demanda y termina con el lanzamiento. Si alguien tiene la curiosidad, yo en este momento me estoy peleando con un juzgado porque el 30 de abril dijo
que el inquilino no había contestado a la demanda de desahucio. Bueno, contestado, no había hecho alegaciones. Incluso parece que ni siquiera está en la vivienda, y el buen juzgado pues me ha señalado el lanzamiento para el 30 de abril, me lo señala, es un juzgado cercano de Valencia, para el 15 de octubre, ¿vale? No es normal, pero puede ocurrir. A partir de ahí, tener en cuenta que el desahucio tiene un tiempo. Pero es que el resto de incumplimientos nos vamos seguramente muchas veces a un juicio ordinario, a veces, y eso tarda muchísimo más de tiempo, ¿eh? Claro, es lo que ocurre. Eso ya es una opinión. El propietario no es una opinión, vamos, no hace mucho en una conferencia hoy una de las fases más sencillas. Esto es una relación contractual donde no hay equivalencia. El propietario lo entrega, cumple normalmente el primer día entregando la vivienda y luego espera durante años que otro señor cumpla. Y si no cumple, para hacerle cumplir, mira tú lo que hay. Bueno, pues por eso pasa lo que pasa. Entonces, ojo con el tema de incumplimiento. Y luego, sí, viene el tema de la fianza. La fianza está en el título 4, también es de obligado cumplimiento. La fianza sabéis que es un mes o 2 meses, dependiendo de que sea vivienda habitual o no. Todo lo que no es vivienda habitual son 2 meses. Un contrato de temporada son 2 meses. Una planta baja para negocio son 2 meses. Vivienda habitual, un mes. No vivienda habitual, 2 meses. Y sí que se puede además pactar, esa es la fianza que es legalmente la que hay que pedir, porque la consellería es la que te obliga a presentar en las cuentas de la consellería, y si no, sanciona. Y te puede pactar unas garantías adicionales, 2 meses más, por ejemplo, 1 o 2 meses, para hacer frente a las incumplimientos, a los incumplimientos que pueda haber, ¿vale? La devolución de la fianza, no, dice, hay un mes para devolverla. No, lo que dice la ley es que si transcurre un mes sin devolverla, entonces empieza a generar intereses, ¿vale? Claro, cuando termina el contrato, lo primero que hay que ver es que no haya daños y que no haya deudas. Si hay daños o deudas, decidlo por escrito. La llamada por teléfono está muy bien. Decidlo por escrito. Nos hemos encontrado con estos daños, cuyo valor es X, y nos han devuelto el último recibo de luz de 318 euros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las cosas hay que decirlas por escrito para tener una base de no devolver toda o parte de la fianza, porque responde a todas las deudas. Y también sabéis, la ley lo dice, bueno, es evidente que en los contratos lo ponéis, que la fianza en ningún caso responde del pago de la renta. Es decir, no puedes dejar de pagar renta porque hay una fianza. Ojo, claro que responde del pago de la renta. Si al final el inquilino se va debiendo un mes, tú no devolverás la fianza. Pero en el contrato dirá que en ningún momento responde del... O sea, puedes dejar de pagar por la existencia de una fianza. Por lo tanto, cuando se demanda, incluso si se debe un mes, lo de, no, es que hay una fianza, no, no da igual, aunque haya una fianza, eso usted tiene la obligación de pagar la renta. Yo creo que he comentado algunas de las cuestiones más importantes. Un curso de VPO, el alquiler de temporada, algunas cuestiones prácticas, os he dicho antes, ojo con los contratos. Y quiero terminar. Hoy en día es, bueno, alquilar, quien tiene viviendas en alquiler en su oficina tiene un tesoro. Más vale tener viviendas en alquiler casi que amigos, es mucho más difícil, claro, tener viviendas en alquiler. Y a partir de ahí, lo que eso nos suponga es que no miréis bien la documentación. Y puede existir una práctica de coger alguna cantidad a cuenta, ¿vale? Alguna cantidad a cuenta porque llega un señor y te dice, toma 1.000 euros, te lo alquilo ya. Vale. Hay que documentar muy bien esa circunstancia, ¿vale? Muy, muy bien esa circunstancia. Si es cantidad a cuenta y qué pasa con ella. Si el propietario no quiere alquilar, ¿qué pasa con esa cantidad? Si quiere alquilar,
pasa a ser que primera mensualidad de renta, hay que decir eso que es, ¿vale? Y por lo tanto hay que documentar. Y desde luego, mi consejo, no cojáis más de una. Eso de decir, cojo 2 o 3 y luego el propietario que elija al arrendatario, a mí no me parece correcto. Puede dar lugar a problemas. Y termino. ¿Se puede cobrar honorarios profesionales al arrendatario? La ley lo prohíbe expresamente. No se puede cobrar honorarios profesionales en atención a la mediación en un contrato de arrendamiento. Os advierto que si los cobráis y os los piden, el pleito lo tienen muy fácil. No te he pagado 1.000 euros, una mensualidad, y a los 3 días te digo que me lo devuelvas. Has cometido algo que no tenías que cometer, has cobrado algo que no tenías que cobrar y el juez te dirá que lo devuelvas. Y ojo, porque circulares hay ahí del Ministerio de Consumo donde está advirtiendo que incluso puede existir por las comunidades autónomas la apertura de expedientes sancionadores que pueden llegar a sanciones muy, muy importantes. Por lo tanto, no os la juguéis. Es verdad que hay artículos y hay gente experta en esta materia que dice que como no se puede cobrar por la mediación en el arrendamiento, se puede cobrar por otros conceptos. Bueno, pues habrá que ver qué conceptos. Y yo he leído por ahí quien dice, no, puedo cobrar por gestionar el cambio de domiciliación. Bueno, es discutible. Es discutible porque el cambio de domiciliación es algo consustancial al contrato y obviamente si él dice en el contrato que el pago de los servicios los hará luz y agua el inquilino en su cuenta, cambiarlo es un servicio que estáis prestando al propietario o al inquilino. Es consustancial con la mediación y por lo tanto lo hacéis al propietario o al inquilino. O le decís al propietario, ya que te cobro, te hago estos servicios. Ojo. No, es que yo al arrendatario le ofrezco otra serie de servicios. Por ejemplo, pues el ponerme todos los meses en contacto, negociar con el propietario los problemas que pueda haber. Bueno, ya no es la mediación inicial, hay que redactarlo y ver cómo se redacta esta circunstancia. Yo, en ese sentido, os he de decir que soy bastante pesimista, pero lógicamente habrá que ir al caso concreto y a la circunstancia concreta. Aquí no se da como en los cabros de honorarios por compraventa, donde aquí hay un agente del vendedor que cobra al vendedor y aunque haya las circunstancias que se dan respecto al cobro del comprador, cuando hay un agente del comprador no hay duda o hay muy pocas dudas de que se le puede cobrar porque el comprador ha ido a un agente determinado para que le haga la gestión que se ha puesto en contacto con él. Aquí lo que se prohíbe es cobrar honorarios por la mediación al arrendatario. Ojo, eso es lo que se prohíbe. Yo creo que hemos visto bastantes temas, hemos hablado de circunstancias que se han dado y quedo a vuestra enterísima disposición para lo que me digáis, si tenéis ganas de decirme algo en las consultas que sean. No sé si estáis agotados porque no veo ninguna en el chat. No sé si Víctor, mal. hola ¿Sí? Víctor, soy ¿Sí? Mar. Oye, una cosa, las preguntas las tienes en preguntas y respuestas en vez de en el chat. Te vas a apartado debajo, pone preguntas y respuestas y verás que hay 11. Perdón, perdón. Yo estaba viendo el Vale, chat y decía, vamos a ver. ya lo sé ya. Yo estoy haciendo justo hoy uno de 11 meses. ¡Ay! Que vais a tener pesadillas. Para unos jubilados estadounidenses que quieren alquilar para probar la zona antes de comprar. Pues decir, justificarlo, decir que estáis haciendo. Bueno, de 11 meses, ¿y por qué 11 meses? Es que lo de los 11 meses puede ser 10 meses o puede ser 9. En fin, 11 meses para probar una zona. Bueno, bien, vale. Sabéis lo que os he dicho antes. Pero bueno, entonces diré que el señor Smith y la señora Smith alquilan para venir una temporada a Valencia y poner lo que queráis. No pongáis para probar a ver cómo se vive aquí, pero se puede decir que quieren venir a una probada a Valencia, no sé,
por cambiar de aires, no sé, quiero decir, podéis poner alguna cuestión ahí, pero que quede claro que no es como vivienda habitual, porque si no tendréis el problema. Hay que poner claramente el motivo, ¿eh? Por el vacacional, desplazamiento temporal desde su país, tomar las aguas, si es en Bronchales, no lo sé, lo que sea. Pero desde luego, ojo con eso. Alicia dice que lo especifica en el contrato. Es un contrato de arrendamiento de temporada. El arrendatario se puede empadronar en esa vivienda con el fin de poder disfrutar del servicio médico en el ambulatorio correspondiente. Vamos a ver. Empadronar, si el propietario quiere, se puede empadronar. Lo que pasa es que yo haría un documento diciendo que ambas partes están conformes en que el empadronamiento no supone que deja de ser de temporada y entonces que se empadronará a los efectos de poder disfrutar del servicio médico en estas condiciones. Porque hay jurisprudencia que dice que uno de las pruebas de que no es de temporada y que es permanente es precisamente el empadronamiento. Por lo tanto, si hay una causa clara de empadronamiento, yo la pondría para que luego no se discuta eso. Cuando el arrendatario es una pareja y durante la vigencia del contrato uno de los dos deja la vivienda, ¿se hace un contrato nuevo o un anexo? Muy buena pregunta. Esto es un poquito largo. Vamos a ver. Si hay una pareja o dos personas, en fin, pero bueno, vamos a ver, vamos a hablar de pareja. Se arrienda a Pepe y a Juana. Pues vamos a ver, la ley señala que la ruptura de pareja equivale a la ruptura o separación o divorcio. Por lo tanto, el contrato continuará con la pareja que quede. La ley dice además que con independencia del sexo que tenga la pareja, bueno, que tenga cada uno de ellos. Entonces, en principio, dura. Si arrienda a Pepe y Pepe se pelea con Juana y se va de allí, pues continuaría Juana. No obstante, hay otra cosa que eso me suscita y es el hecho, vamos a ver, ¿hay que hacer un contrato nuevo? No. Es más, yo lo único que haría, como mucho, sería un anexo, no está mal, diciendo que a partir de tal fecha Pepe deja de vivir allí y vivirá solamente Juana hasta la finalización del contrato. Con eso será suficiente. Pero otra cosa, luego viene ¿y cuándo arriendo a 4 o 5, por ejemplo, estudiantes? ¿No? Y se va uno y viene otro. Bueno, pues arrendar a varias personas, la jurisprudencia lo que dice es que depende cómo se paga. Me explico. Si se arrienda a 3, pero existe la costumbre de que uno pague por todos, bueno, si se va uno, continúan los otros, ¿vale? Si arriendas a 3, A, B y C, y lo que pasa es que se va uno, es que ya se va, quiero decir, puede haber una modificación ahí del contrato. Por lo tanto, es importante, si cada uno paga, o paga uno por todos, para ver si estamos ante una continuación del contrato o no. Pero ya digo, eso no es el tema de pareja, pero me ha venido a la mente cuando estamos hablando de lo típico contrato de estudiantes, que a los 4 meses, pues uno se va. Entonces, ¿qué hago? ¿Un contrato nuevo? Muchas veces no vale la pena hacerlo, pero tener en cuenta que no es lo mismo y la jurisprudencia de diferencia cuando cada uno está pagando, en cuyo caso, si yo estoy pagando allí, pues es una cosa, o cuando uno está pagando por todo. Llega el vencimiento máximo, el arrendador tiene que avisar al arrendatario, hombre, claro, tiene que avisarlo con 4 meses de anticipación. O sea, tiene que avisarlo como muy tarde, antes de 4 meses de los 5 años. Entonces, porque si se pasa, ya tiene 3 años más el contrato. Y a lo mejor no quiere, como es lógico. Hay siempre que avisar por escrito y de la forma más fehaciente posible de que no se quiere continuar el contrato. Y yo no espero nunca al día antes de los 4 meses. Yo cuando faltan 6 meses para terminar los 5 años, aviso siempre. Si el propietario me lo permite, claro, y me lo ha dicho hace tiempo, etcétera. Siempre es mejor avisar 6 meses antes que 4 meses menos 2 días, que a lo mejor ahí el inquilino se pone pejido. El caso de los 3 estudiantes que empezaban los estudios universitarios avalando los padres,
¿Se puede redactar un arrendamiento de vivienda habitual legalmente? ¿Se le hace un contrato de temporada? Perdón, un momento. Buenas tardes. Víctor, en caso de 3 estudiantes que empiezan los estudios universitarios avalando los padres, ¿se puede redactar un arrendamiento de vivienda habitual o legalmente se hace un contrato de temporada de estudios de 12 meses? Bueno, el estudio puede ser 11 perfectamente. Y luego, si siguen, se les hace otro de temporada por motivos de estudios. Es que depende de cada caso, quiero decir, hay gente que dice: "Yo quiero estar allí", evidentemente no es un contrato de temporada. El contrato habitual no tendría mucho sentido. Yo creo que es más lógico hacer un contrato de temporada para estudiantes, tiene más sentido para ambas partes, porque es la verdad. Entonces, lo mejor es que el contrato sea la verdad. Luego, el estudiante resulta que deja de estudiar, se mete uno con una novia, etcétera, etcétera, y no sabes muy bien lo que es aquello. Yo prefiero un contrato de temporada. Entonces, si el contrato indicó que la revisión de renta es el IPC y es superior al 3%, no tengo el tope del 3%. Si el IPC, no, vamos a ver. Si el contrato dice que la revisión es el 3%, perdón, si el contrato dice que la revisión es el IPC, usted va al arrendatario y le dice: el IPC es un 3,30. ¿Está usted de acuerdo en que le suba el 3,30? Y el arrendatario dice: sí, no hay problema. Mire, el IPC es el 3,30. Y el arrendatario puede decir: no, yo como máximo el 3. Y usted modificará la renta subiéndola un 3%. Más en la anualidad 24-25, los contratos que se renuevan el año 24, puede ser el IPC. En atención, en la subida, lo pactado, y si lo pactado es el IPC, pues en atención al IPC, siempre que haya acuerdo entre las partes. Si el IPC es un 3,20, el arrendatario debe consentir en pagar el 3,20. Si el arrendatario no consiente el 3,20, entonces estaríamos en la cifra residual, que es un 3%. Si la vivienda que se arrienda tiene más de 300 metros, ¿se puede cobrar al inquilino? Sí. Hemos dicho que no entra ya en juego esas cláusulas. Por eso os he dicho antes lo importante que es. 300 metros o más, ya no está la prohibición de cobrar al inquilino por la mediación inmobiliaria. Si un contrato tiene una duración temporal inferior a 12 meses, ¿podemos cobrar honorarios? En los alquileres de temporada se puede cobrar honorario. Pero insisto, no es de temporada porque tenga menos de 12 meses, es de temporada porque efectivamente sea de temporada. ¿Es posible cobrar la gestión de ITP? Bueno, sí, la gestión de ITP se puede cobrar, pero claro, no una anualidad de renta. No vas por la gestión al ITP, no vas a cobrar 1.000 euros. Por gestionar el ITP, pues a lo mejor se puede, porque es algo exclusivo del arrendatario. Bueno, pues sí, pues se puede cobrar 100 euros. No sé, una cifra. ¿Se puede hablar de buen y mal uso? Sí, lo he dicho antes. El mal uso de la vivienda es uno de los grandes problemas. Ahora bien, si hay un mal uso de la vivienda, la posibilidad es reclamar el perjuicio causado y si da lugar al desahucio por mal uso, porque usted ha incumplido el contrato, hay que ir a un procedimiento judicial. Procedimiento judicial que perfectamente puede durar año y medio o más. Temas de obras, es que no estaba pensado hoy, podemos hablar otro día, pero fíjate lo que estamos hablando y lo que llevamos, quiero decir, sabéis que temas de obras me gustaría la pregunta un poco específica. ¿Se puede cobrar al arrendatario en vivienda de temporada? No he entendido el pago de 6 meses. Alquilo pisos a extranjeros y siempre cobro 6 meses, después de 6 meses ya pagan cada mes. Vamos a ver. En el arrendamiento de viviendas, el arrendatario tiene vivienda habitual para su hogar. El arrendatario tiene la obligación de estar por lo menos 6 meses. Si se va a los 3,
los otros 3 hasta los 6 tiene que pagar. A partir de 6 meses, la penalización es un mes por cada año de renta. La penalización es un mes de renta por cada año de duración del contrato que no se ha cumplido. Si el contrato es de un año y se va a los 6 meses, se ha incumplido 6 meses hasta el año, por lo cual la penalización es con medio mes. Un mes por año, ha incumplido 6 meses, penalización medio mes. Cobro de renta. No se puede cobrar por adelantado las mensualidades. Lo único que se hace cobrar por adelantado es la fianza, en concepto de fianza, y 2 mensualidades de renta como garantía adicional. Si a alguien se le piden 6 meses de renta por adelantado, en una vivienda habitual, eso es ilegal. ¿Hay un límite para la duración de un alquiler temporal? Por ejemplo, puede ser de 4 años. Vamos a ver, no creo que ningún tribunal aceptase un alquiler temporal de 4 años. Ya digo que hay algunas sentencias que dicen que un año o más no es de temporada. Yo creo que bien justificado podría serlo, pero claro, el problema es de prueba. Quiero decir, un alquiler de temporada, claro, podría hipotéticamente ser un señor que vive en Calamocha y que viene aquí a trabajar de lunes a viernes y se vuelve a Calamocha los fines de semana. En hipótesis se podría plantear, pero de verdad no hay un límite legal. Está el límite de poder probar que efectivamente sea de temporada y que los datos no sean contrarios a la lógica. ¿Se puede aplicar el IPC para revisar la renta del contrato anualmente si hay acuerdo expreso entre ambas partes? Vamos a ver. El contrato dirá que la renta se revisa según el IPC. No hay problema. Si el IPC es un 3,20 y en el momento en que voy a aplicarlo, le digo al arrendatario, te voy a aplicar el 3,20 y dice que sí, no hay problema. Pero si dice que no, la legislación, la normativa realizada en los distintos decretos, COVID, Ucrania, etcétera, etcétera, dicen que diga lo que diga el contrato, hay un tope de un 3%. Hay una cláusula, que a veces un 3% para el año 24, del 24 al 25. Hay una cláusula que se pone en algunos contratos diciendo que, que se actualizará según el IPC. Y ya el arrendatario en ese momento consiente que si alguna norma estatal o autonómica limitare el IPC, pues consienten que sea más. Bueno, se puede poner esa cláusula. Se puede poner. La eficacia que tenga es siempre y cuando luego el arrendatario pues, no se oponga a pagar. Respecto al cobro de honorarios, parece que hay compañeros que al no poder cobrar honorarios a los arrendatarios, cobra 2 mensualidades a los arrendadores. ¿Esto es legal? A los arrendadores se le puede cobrar lo que el arrendador quiera pagar, como si quiere que toda la renta sea para intermediario, porque lo quiere mucho. Es decir, los pactos de honorarios que se alcance entre mediador y arrendador son libres. ¿Estudiantes de posgrado? Pues depende del caso concreto. No es lo mismo 6 meses que 10 años. En principio parecería que es de temporada. Necesitamos más motivos para poder cobrar los honorarios. Toma, claro, pero es que no hay muchos más, ¿eh? Claro, ojalá, pero no los hay. ¿En contratos de temporada sí que puede cobrar comisión? Sí, sí. Si alguien alquila por 13 meses teletrabajando y luego quiere continuar, ¿tiene derecho a 5 años? Vamos a ver. Si es vivienda, lo importante es que sea su vivienda habitual. Si un señor alquila su vivienda habitual para vivir, el mínimo son 5 años. Ocurra lo que ocurra, sea su vida la que sea. Si es su vivienda habitual, su hogar, tiene derecho a estar hasta 5 años o 7 si el propietario es persona jurídica. ¿Lo quieren alquilar los propietarios un chalet por 4 meses? Pues solamente puedes hacer
una especie de alquiler de temporada vacacional. Decir que el inquilino pues lo alquila, bueno, para las vacaciones o por el motivo que sea. Desde luego, por ser 4 meses, no es de temporada. Puedes alquilar por 4 meses, empadronarse, poner que es vivienda habitual en el contrato o lo que sea, o sea, solamente y quedar 5 años. Es que hay propietarios que quieren todo. Claro, todo no se puede tener en esta vida. Respecto al contrato que has comentado que puede pactarse inicialmente de 2 años. No sé, no vamos. Dice que si no se dice nada es por 1 año. Vamos a ver lo que yo os he dicho. Vamos a ver. eh, La duración, artículo 9. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Luego yo puedo pactar 2 años, ¿por qué no? Si está fuera, si yo pacto menos de 5 años, lo renuevo anualmente. Pero no es lo mismo. Yo puedo pactar un contrato directamente de 5 años y no hay ninguna ley que me lo prohíba. Y puedo pactar directamente un contrato de 2 años. El inquilino tendrá derecho a estar hasta 5 años o hasta 7. Cuando el arrendamiento es un estudiante sin ingresos, se debe hacer a su padre y por cuánto tiempo. Se debe hacer a él o a su padre. Si se hace a él, que el padre sea barista. Lo de la bodega habrá que ver el caso concreto, ¿eh? Habría que ver una bodega vivienda, eso hay que ver el caso concreto y cómo está en la normativa urbanística y si el ayuntamiento permite que sea vivienda o no. Alquileres vacacionales estivales no hay que depositar. La fianza no se deposita por alquileres vacacionales. En el temporada, sí. Alquileres vacacionales no. Oiga, es que he hecho uno de temporada de 2 meses, he hecho uno de temporada de 6 meses y tengo que pedir necesariamente 2 meses de fianza con la ley en la mano, sí, es un absurdo, pero es así. No, vamos a ver, si se hace temporal es temporal. Si una vez el contrato, si estando por contrato temporal el inquilino quiere pasarlo a un contrato de vivienda habitual, tiene que ser pactada esa circunstancia por ambas partes. No basta que lo quiera el inquilino. Siempre que no hayamos hecho un contrato en fraude de ley, claro. El alquiler de habitaciones es un alquiler que no se rige por el título segundo, no es un alquiler de vivienda habitual en el sentido que la ley establece. Por lo tanto, se rige por lo pactado por las partes y el Código Civil. En cuanto a las zonas comunes, lo que se pacte en el contrato. Habrá una especie de reglamento, cada contrato será a su vez una especie de reglamento que señalará cómo se usan las zonas comunes. Tengo un problema, tengo unos señores mayores alquilados y ahora van a solicitar ayuda de la dependencia. Resulta que no se la aprueban porque la vivienda están los propietarios empadronados y no quieren quitarse. ¿Qué hago? Pues es un tema complicado, porque claro, si no viven allí, pues habrá que requerirles a los propietarios para que cese el empadronamiento o habrá que recurrir. Es un tema complicado, no es un tema sencillo. No es un tema sencillo. Recurrir la no concesión de la ayuda, requerir a los propietarios, incluso se le puede decir al propietario que no viviendo allí, si está empadronado y se deniega la dependencia, se le podrá reclamar los daños y perjuicios causados al propietario. Si son arrendatarios solidarios y las garantías son de los dos, no es conveniente hacer un nuevo contrato o un anexo. Vamos a ver si son 2 arrendatarios y los 2 responden del pago de los alquileres, con eso es suficiente en principio. Una habitación no es vivienda habitual. No aviso con 4 meses, se renueva por 3 años más. Sí.
Hay algunas que no digo porque ya las hay varias preguntas similares. Bueno, lo de si uno no tiene ingresos, claro, es un problema. Lo del seguro es un problema. Alquila una pareja, uno tiene ingresos, el seguro dice que perfecto, y cuando se va a otro resulta que el seguro dice que, claro, que a ese no lo hubiese alquilado solo. Es un problema y es muy difícil de solucionar, efectivamente. Es difícil resolver el contrato al que se queda con la excusa de que se ha perdido el seguro o que el seguro no renueva. Es muy difícil legalmente decir, tú no continúas aquí porque si continúas tú, el seguro me resuelve el contrato de seguro. Eso es muy complicado. Sí, en vivienda habitual la fianza es un mes y dos más y hasta dos más como garantía adicional. Lo de contrato de 11 meses para conocer a los inquilinos es una majadería, que se aguante el propietario. O sea, así de claro. Es decir, es que hay propietarios que quieren todo. No, no. Temporada 11 meses para conocer a los inquilinos es una majadería. Lo siento, estoy grabándose, pero es así. El pago de la renta se puede hacer en efectivo, es obligación bancaria. Vamos a ver, la ley señala que el pago sea telemático y propicia que sea telemático. Si se hace en efectivo, pues habrá que hacer un recibo adecuado para ello. Vamos a ver, un alquiler de temporada de un mes en la costa no es de temporada, es un alquiler turístico. Un alquiler de temporada de un mes en un apartamento es un alquiler turístico, no es un alquiler de temporada. Estáis comentando el IPC, pero la última LAU marcaba el 3%, pero para el 2000 hay otros, no, perdón, era el 2% para el 22 y el 3% para el 24. No dice nada de 25 y 26. Pero la ley de vivienda no indica que la renta se revisará como un índice que sea para el Ministerio de Vivienda. Sí, pero esos índices no están, eso no ha entrado en vigor todavía. No, lo de conocer la zona para alquiler de temporada, no, sigue siendo una tontería. Prohibir al inquilino empadronarse es ilegal, claro. Es ilegal si estamos hablando de una vivienda habitual. Los clientes firman 2 hojas, una de encargo de búsqueda de vivienda para alquilar. Bueno, sí, eso es lo que algunas agencias están haciendo para cobrar. La efectividad que pueda tener, pues ya se vería. Lo de la subida en caso de que haya una reforma, se haga un ascensor y haciendo el ascensor se cobre más. Eh, claro, es que está subiendo la renta por algo distinto al IPC. ¿Está pactado en el contrato? Yo intentaría el cobro. Yo intentaría el cobro. Buenas tardes. Tenéis muchas preguntas, ¿eh? ¿Hay un periodo mínimo para contrato de temporada? No. Pero es verdad que un mes es difícilmente de temporada. Un mes normalmente es vacacional. Ahora puede ser un mes de temporada perfectamente por desplazamiento, por trabajo, por lo que sea. Por otro lado, en un contrato de vivienda habitual, si el arrendatario es una sociedad, si es una sociedad para sus empleados, no es vivienda habitual y por lo tanto hay que cobrarle el IVA y llevar a cabo la actuación. Si la sociedad que alquila para sus arrendatarios, para la vivienda de empleados como arrendatarios, no estamos de vivienda habitual. Es un contrato distinto de vivienda habitual. Hay pueblos donde el ayuntamiento no deja que el servicio de agua no vaya a nombre del inquilino. ¿Es legal? Tendría que mirarlo. En principio, no. Si el inquilino tiene un contrato de arrendamiento, pues en principio debería poder pagar si quiere. Tendría que mirar el caso concreto. Si el inquilino deja de trabajar y no puede pagar la renta y no se quiere ir del piso, ¿estamos obligados a bajar la renta? No. Si no paga, se le desahucia. Cuestión distinta es que estemos ante una persona vulnerable a la que sabéis que está prohibido el desahucio
Si es vulnerable y se dan los requisitos de la vulnerabilidad, está prohibido el desahucio hasta 31 de diciembre del 24, si se dan los requisitos esos. Y si no se ha cobrado renta, hay un mecanismo para que la administración pague la renta no cobrada. Hay unas normas de donde se acaba el alquiler turístico, donde empieza la temporada, no. No hay una norma, es la pura lógica. 2 semanas en Perelló no es de temporada. 3 meses en Valencia puede ser de temporada. Se puede ser un alquiler turístico de 6 meses. Bueno, es que el problema es la prueba. Quiero decir, en 6 meses de alquiler turístico colaría ante un juzgado. Bueno, yo creo que están todas las preguntas. Marc, ¿hay alguna cosa más? Agradezco a todos o lo dejamos No, aquí. creo que no hay ninguna pregunta Pues más. muchísimas gracias, hemos estado Bueno, hora y y si, Pero media. sus preguntas están ahí. Otra cosa es que Víctor no las... si quieres que, si hay alguna pregunta que se quede, que está pendiente, que nos la manden por WhatsApp y te la Si alquila una reenviamos empresa por un directamente. trabajador concreto que viene con su familia y va a su vivienda, eso es una pregunta complicada. Una empresa para un trabajador. No, vamos a ver, las reglas generales, los arrendamientos hechos por una empresa para sus trabajadores no son vivienda habitual, son distintos de vivienda habitual. Si no es para su trabajador y es para toda la familia del trabajador, yo me acogería al hecho de que alquila la empresa y que no es de vivienda habitual. Y que la empresa pues tiene la deferencia de permitir que la esposa y los hijos estén con el trabajador. Los seguros de renta, pues hay buenos, malos y regulares. Sabéis que cada vez piden más requisitos. Pues ya está, ¿de acuerdo? Las preguntas se las mandáis como cualquiera habitualmente me las estáis haciendo e intentaré contestarlas todas las que pueda, como siempre hago. ¿De acuerdo? Y si no, pues me pondré en contacto con vosotros, que a más de uno he llamado por teléfono para solucionar los problemas con tiempo y así más rápidamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor, y gracias a todos por vuestra asistencia. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.